¿Cómo están? Buenos días. Yo soy Asael Varela y les recuerdo que estamos leyendo El efecto compuesto de Darren Hardy. Nada más denme chance, porque creo que todavía no estamos. Tengo esta parte del efecto espejo. Perfecto. Y vamos a ver esta configuración. Efecto espejo. Excelente. Ahora sí, ya para que se pueda ver. Estamos leyendo El efecto compuesto de Darren Hardy. Un libro que nos va a ayudar a alcanzar todas nuestras metas y todo lo que estemos buscando. Ya sea mejorar con nuestra pareja, ejercicio, salud financiera, salud física. Y pues bueno, nos quedamos en el capítulo 3. Ok. Vamos a ver. Capítulo 3. Hábitos. Un sabio maestro estaba paseando en el bosque con uno de sus jóvenes pupilos y de repente se detuvo delante de un arbolito. Vamos a ver quién llega por ahí. Vamos a compartirlo. Ok. ¿Cómo están? Buenos días. Hola Isela. Estamos leyendo el libro Efecto compuesto de Darren Hardy. Y estamos en el capítulo 3 de los hábitos. Un sabio maestro estaba paseando en el bosque con uno de sus jóvenes pupilos y de repente se detuvo delante de un arbolito. ¡Arráncalo!, le insistió el maestro, señalándole el brote que apenas salía de la tierra. El joven lo arrancó fácilmente con los dedos. Luego le dijo: «Arranca ese otro», le dijo, indicándole un arbolito mayor que le llegaba al chico por la rodilla. Casi sin esfuerzo, el muchacho tiró y el pequeño árbol se dio con raíces y todo. «Ahora este», exclamó el maestro, mostrándole con la cabeza un árbol de hoja perenne, mucho más crecido y tan alto como el pupilo. Con gran esfuerzo, tirando con todas sus fuerzas y apalancando las tercas raíces con palos y una piedra, al fin el joven consiguió desprenderlo de la tierra. Ahora, propuso el sabio. ¿Cómo están? Buenos días. Pablo, Ulimac, Teodoro, Emily, Marita, Leti, Berno, ¿cómo están? Estamos leyendo el libro del efecto compuesto de Darren Hardy. Hola Gabriel. Estamos aquí en el capítulo 3. Todos los días de 11 de la mañana de Ciudad de México a las 12. Ahora propuso el sabio: «Quiero que arranques este otro». El joven siguió la mirada del maestro y descubrió un roble tan alto que su copa apenas se veía. Con todo el trabajo que le había costado arrancar el árbol más pequeño, el discípulo le respondió a su maestro: «Lo siento, pero no puedo hacerlo». Gracias, Marcelita. «Hijo mío», prorrumpió el maestro, «acabas de demostrar el poder que tienen los hábitos en nuestra vida. Cuanto más antiguos, más grandes y enraizados se vuelven, más difícil es de erradicarlos. Algunos se hacen tan grandes y echan raíces tan profundas que no te atreves ni a intentar arrancarlos». ¡Qué fuerte! Aplica para los buenos hábitos y para los malos hábitos. Animales de costumbres. Ya lo decía Aristóteles: somos lo que hacemos repetidamente. El diccionario de la Real Academia define la palabra costumbre como hábito, modo habitual de obrar o proceder establecido por tradición o por la repetición de los mismos actos y que puede llegar a adquirir la fuerza de precepto. Cuando una historia
Cuenta una historia que un hombre iba a caballo, galopando velozmente. Parecía dirigirse a un lugar importante. Un lugareño, que iba por la orilla del camino, le preguntó a voces: ¿A dónde va? El jinete respondió: No tengo idea, pregúntele al caballo. Esta sencilla historia bien podría representar la vida de la mayoría de las personas. Muchas se dejan llevar por sus hábitos sin saber dónde estos las dirigen. Es hora de tomar las riendas y encaminar tu vida hacia donde realmente quieras ir. Si estás viviendo con el piloto automático puesto, dejando que tus hábitos te gobiernen, es bueno que entiendas por qué quiero que te liberes. Después de todo, dirás que te encuentras en buenas manos. Sin embargo, estudios psicológicos revelan que el 95% de lo que sentimos, pensamos, hacemos y logramos es resultado Hola, hola Marielita, ¿cómo están? Hola Marimar, ¿cómo están? Gracias por sus comentarios. Aquí estamos leyendo El efecto compuesto de Darren Hardy. Ok. Nos quedamos aquí. Sin embargo, estudios psicológicos revelan que el 95% de lo que sentimos, pensamos, hacemos y logramos es el resultado de un hábito aprendido. Todos nacemos con instintos, por supuesto, pero sin hábitos. Es con el paso del tiempo que los desarrollamos. Desde niños aprendemos respuestas condicionales que conllevan a reacciones automáticas, es decir, acciones que hacemos de manera involuntaria en muchas situaciones. En la vida diaria, actuar de forma automática tiene sus ventajas. Si tuvieras que pensar de forma consciente cada paso de una tarea cotidiana, preparar el desayuno, llevar a los niños al colegio, ir a trabajar, etc., tu vida se detendría bruscamente. Por ejemplo, te cepillas los dientes 2 veces al día sin pensarlo. Lo haces y ya está. Sin necesidad de ningún debate filosófico. Te abrochas el cinturón de seguridad en cuanto te sientas en el auto sin pensarlo 2 veces. Nuestros hábitos y rutinas nos permiten utilizar un mínimo de conciencia para realizar las tareas habituales. Nos ayudan a mantenernos cuerdos y nos permiten gestionar relativamente bien la mayoría de las situaciones que nos suceden. De modo que, como no tenemos que pensar en lo rutinario, podemos centrar nuestra energía mental en pensamientos más creativos y enriquecedores. Es decir, que los hábitos nos sirven de ayuda siempre y cuando estos sean buenos. Si comes sanamente, es muy probable que tengas hábitos sanos al comprar la comida en el supermercado o al elegir un plato del menú en cualquier restaurante. Si estás en buena forma física, lo más seguro es que haces ejercicio con regularidad. Si triunfas en tu trabajo como vendedor, es porque los hábitos que posees para mantener en forma tu preparación mental y tu monólogo interno te permiten afrontar con optimismo las situaciones de rechazo. He conocido y he trabajado con muchos triunfadores, directores ejecutivos y estrellas del espectáculo. Así que puedo decirte de primera mano que todos ellos comparten un rasgo en común. Tienen buenos hábitos. Con ello no quiero decir que no tengan malos hábitos. También, sí los tienen, pero no demasiados. Lo esencial aquí es entender que una rutina diaria creada con buenos hábitos es la diferencia que separa a los triunfadores del resto de la gente. Tiene sentido, ¿verdad? Con todo lo dicho, deducirás que los triunfadores no son necesariamente más inteligentes o más dotados de talento que los demás. Son sus hábitos los que los convierten en personas más informadas, cultas, competentes, cualificadas y mejor preparadas. Cuando era pequeño, mi padre utilizaba a Larry Bird como un ejemplo a seguir para inculcarme hábitos. Larry Legend es conocido como uno de los mejores jugadores de baloncesto profesional. Sin embargo,
No se le conocía por ser el jugador más atlético o más dotado. Nadie le hubiera descrito como grácil en la cancha de baloncesto. Aún así, a pesar de una limitada aptitud atlética innata, él consiguió que su equipo, los Boston Celtics, ganaran 3 campeonatos del mundo. Y todavía hoy se le considera como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. ¿Cómo lo consiguió? Fueron sus hábitos, su dedicación implacable para practicar y mejorar su juego. Bird fue uno de los lanzadores de tiros libres más constantes de la historia de la NBA, que es la liga de baloncesto profesional de Estados Unidos. Desde su niñez tenía la costumbre de practicar 500 tiros libres todas las mañanas antes de ir al colegio, con una disciplina como sea. Larry aprovechó al máximo los talentos que recibió y le dio una lección en la cancha a algunos de los jugadores más dotados. Como Larry, tú también puedes programar respuestas automáticas e involuntarias para que sean las de un campeón. Este capítulo trata sobre cómo decidirte a compensar con disciplina la falta de habilidades innatas. Todo consiste en convertirte en una persona con hábitos de campeón. Con suficiente práctica y repetición, cualquier comportamiento, bien sea bueno o malo, se convierte en automático después de un tiempo. Lo que significa es que aunque desarrollemos la mayoría de nuestros hábitos en nuestro subconsciente, copiamos lo que hacen nuestros padres, nos identificamos con el entorno y la cultura y creamos mecanismos de defensa, a nivel consciente tenemos la capacidad más que suficiente para decidir cambiarlos. De esto deducimos que, como hemos aprendido todos los hábitos que tenemos, también es posible desaprender los que no son eficaces. ¿Están preparados? Entonces, ¡vamos! Libérate de la insatisfacción instantánea, pues es una trampa. Sabemos que engullir pasteles no beneficiará nuestra silueta. Somos conscientes de que pasar 3 horas todas las noches frente al televisor viendo Mira quién baila y otros programas es un hábito que nos quita 3 horas que bien podríamos dedicar a leer un buen libro o a escuchar un CD instructivo. También comprendemos que el simple hecho de comprar unos buenos zapatos o tenis para hacer deporte no nos pone a punto para correr un maratón. Somos seres racionales. Al menos, eso es lo que nos decimos a nosotros mismos. Entonces, ¿por qué nos esclavizan irracionalmente tantos malos hábitos? ¿Por qué la necesidad de satisfacción instantánea nos convierte en los animales más propensos a reaccionar y obrar sin pensar? Si le dieras un mordisco a una Big Mac y cayeras al suelo de repente, víctima de un ataque al corazón, es casi seguro que no le darías un segundo mordisco a esa hamburguesa. Si la siguiente bocanada de un cigarro te arrugara la cara, dejándote como un viejecito de 80 años, te aseguro que al instante dejarías de fumar. Si por no hacer esa 10ª llamada de hoy te despidieran y cayeras en la bancarrota, tomar el teléfono y llamar sería la más sencilla de todas las tareas. Y si el primer bocado de un pastel le añadiera 20 kilos a tu silueta, en un solo instante, te despedirías de los postres más fácilmente. El problema es que la satisfacción inmediata deriva de los malos hábitos. El problema es que la satisfacción inmediata derivada de los malos hábitos suele ser más fuerte que los razonamientos mentales que nos advierten sobre posibles malas consecuencias a largo plazo. ¿Permitimos esos malos hábitos? No parece tener ningún efecto negativo en el momento. No nos da un ataque al corazón, no se nos arruga la cara, no estamos haciendo fila en una oficina de empleo, ni hemos engordado. Sin embargo, eso no significa que el efecto compuesto esté inactivo.
Por todo esto, es hora de despertarte y darte cuenta que esos malos hábitos que te permites podrían estar consolidando tu vida de tal modo que sea un continuo desastre. Es innegable. Un ajuste mínimo de tus rutinas diarias tiene el poder de cambiar dramáticamente los resultados de tu vida. No me refiero a hacer cambios enormes, ni a una revisión exhaustiva de tu personalidad y carácter, ni de tu vida entera. Estoy hablando de implementar ajustes mínimos, intrascendentales, pero que podrían revolucionar y revolucionarán todo a tu alrededor. El mejor ejemplo que tengo para ofrecerte en cuanto a enfatizar el poder de los pequeños ajustes es el de un avión volando desde Los Ángeles hacia Nueva York. Si el rumbo del avión se desvía tan solo un 1% de su curso, un ajuste imperceptible cuando el avión se encuentra en tierra en Los Ángeles. La ruta se desviará 240 kilómetros y su destino terminará siendo Albany, más al norte. También podría dar para Dover, en Delaware. Lo mismo pasa con los hábitos. Basta con un solo mal hábito, que no parece trascendental en el momento, para desviar el rumbo de la trayectoria hacia las metas y la vida que realmente deseas. Mucha gente va a la deriva sin realizar un esfuerzo consciente para entender qué es lo que quiere en concreto y lo que debe hacer para conseguirlo. Por eso, quiero mostrarte cómo despertar ese entusiasmo y ayudarte a dirigir un imparable poder creativo en la dirección de tus sueños y tus deseos más anhelados. Erradicar los malos hábitos convertidos en robles enormes va a ser un trabajo arduo y difícil. De manera que para hacer el proceso de cambio necesitas algo más que una determinación implacable, ya que la fuerza de voluntad por sí sola no logrará echar abajo ese roble. Sigamos, miren, por aquí nos muestra la parte del avión. Si se desvía nada más tantito, pum, acaba en otra parte. Entonces igual pasa con los hábitos, ¿no? Un pequeño hábito que de repente minimizamos puede llevarnos a resultados que no queremos. Continuamos. Encuentra tu talismán, el poder de los motivos. Si asumimos que la fuerza de voluntad que necesitas para cambiar tus hábitos es como usar una servilleta para proteger una cesta de picnic de un oso hambriento, entonces es fácil deducir que requerirás más de un arma. Entonces es fácil deducir que requerirás de un arma más contundente para vencer a ese oso. Cuando se hace difícil continuar con ese duro esfuerzo por conseguir los objetivos marcados, es normal pensar que nos falla la fuerza de voluntad. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo con sentir o pensar de ese modo, puesto que decidir que se quiere tener éxito no es suficiente. ¿Qué te ayudará a perseverar con respecto a esas decisiones positivas que debes tomar? ¿Qué evitará que sufras una recaída en esos malos hábitos involuntarios? ¿Qué será diferente esta vez esta vez a las anteriores en que lo intentaste y fracasaste? Recuerda que en cuanto las cosas se pongan difíciles, sentirás la tentación de caer en tu antigua y cómoda rutina. Ya antes lo intentaste haciendo uso de tu fuerza de voluntad y fracasaste. Te fijaste unos propósitos y no los cumpliste. Por aquí podemos fijarnos en los propósitos de Año Nuevo, cómo vamos con ellos, ¿no? Si fijamos propósitos y no los cumplimos, pues aquí nos va a dar Darren la solución que nos puede ayudar con esto. La última vez creíste que en verdad conseguirías perder peso. El año pasado pensaste que ibas a realizar todas esas llamadas de ventas. Entonces, para esta locura
y haz algo diferente para obtener resultados diferentes y siempre mejores. Olvídate de la fuerza de voluntad. Ha llegado la hora de poner a funcionar el poder de la motivación. Tus decisiones solo tienen sentido cuando las conectas con tus deseos y tus sueños. Las decisiones más sabias y motivadoras son las que acercan a cada persona a lo que ella identifica como sus fines, su verdadero yo y sus valores más elevados. De manera que tú debes de desear algo y saber por qué lo deseas. De lo contrario, terminarás dándote por vencido con gran facilidad. Así que, ¿cuál es tu motivo? Si deseas introducir mejoras significativas en tu vida, tienes que tener una razón. Para animarte a introducir los cambios necesarios, debes tener un porqué realmente motivador para ti. Debe ser algo que te anime a levantarte y perseverar una y otra vez durante años. ¿Qué es lo que más te motiva? Identificar ese porqué es esencial. El motivo es lo que despierta la pasión, el origen del entusiasmo y el motor de la perseverancia. Es tan importante que ese fue el tema principal de mi primer libro. Design Your Best Year Ever. A Proven Formula for Achieving Big Goals. Que es uno de los libros de Darren Hardy que lanzó en 2009. No hay duda alguna, tú debes saber cuál es tu motivo. Y aquí nos trae la pregunta, nos tenemos que hacer, ¿por qué todo es posible? ¿Por qué? ¿Por qué, Darren? Dinos. El poder de un motivo es lo que te alienta a perseverar al hacer tareas extenuantes, rutinarias y laboriosas. La ejecución de nuestras acciones no tendría sentido si los motivos que tenemos no fueran suficientemente intensos. Por lo tanto, mientras no tengas claro cuál es tu deseo y tu motivación, abandonarás cualquier nueva ruta que hayas diseñado en aras de mejorar tu vida. Si el poder de tus motivos o deseos no es lo bastante intenso, si la determinación de tu entrega no es lo suficientemente sólida, acabarás como quienes hacen buenos propósitos en Año Nuevo. Es decir, renunciarás a la primera oportunidad y volverás a tu práctica sonámbula de elegir mal. Te daré un ejemplo para que entiendas mejor a lo que me estoy refiriendo. Si yo pusiera en el suelo un tablón de 0.25 centímetros de ancho y de 9 de largo y te dijera, si caminas por este tablón de un extremo a otro te doy $20, ¿qué harías? Ustedes díganme ahí en los comentarios qué harían si les ponen una tablita en el piso de 9 metros, ¿no? ¿Qué harían? ¿Sí la caminaban? Y dice aquí, nos dice Harry, por supuesto, esa es una forma sencilla de ganar dinero. Una tabla en el piso, la caminas, $20, súper. Pero, ¿qué pasaría si la misma tabla la usáramos de puente entre dos edificios por los mismos $20? ¿Caminarían esos 9 metros? Pues obviamente no, es lo que nos dice Darren. Dice, dejarían de atraerte y sería imposible ganártelos, ¿verdad? Me mirarías y dirías, ni hablar. No, Darren, no voy a cruzar un edificio de 100 metros de alto a través de una tabla de 9 metros por $20. Ahí quédatelos. Y entonces, aquí nos pone el ejemplo de los dos, ¿no? El primero en el A, ahí está la tablita en el piso y en el otro está como flotando. Obviamente ya la pensamos más. Entonces, nos sigue diciendo, ahora, ¿por qué la primera vez que te pedí que cruzaras el tablón a gran altura dijiste que no? Y sin embargo, la segunda vez no vacilaras
no vacilaste en hacerlo. El riesgo y el peligro eran los mismos. ¿Qué cambió? Lo que cambió fue el motivo para hacerlo. ¿Te das cuenta? Cuando el motivo es lo suficientemente intenso, estamos dispuestos a ejecutar casi cualquier tarea para conseguir nuestro objetivo. Para estimular al máximo tus posibilidades creativas y tu dinamismo interno, debes ir más allá de la retribución monetaria o de las metas materiales. No es que esas motivaciones sean malas, por el contrario, son estupendas. Yo soy un experto en cosas buenas. No obstante, los bienes materiales no te incitan lo suficiente a entregarte a la lucha en cuerpo y alma. Este entusiasmo tiene que surgir de algo más profundo, algo que tenemos que buscar adentro de nosotros. Incluso si consigues el objeto deseado, no alcanzarás el verdadero premio, la felicidad y la satisfacción. En mi entrevista con un experto del rendimiento máximo, Anthony Robbins, o lo pueden conocer como Tony Robbins, en el 2009, sale la entrevista en la revista Success, él dijo: he visto magnates que consiguen sus objetivos máximos y sin embargo viven frustrados, preocupados y con miedo. ¿Qué impide entonces que esta gente con tanto éxito sea feliz? La respuesta es que ellos se centraron en el triunfo y no en la satisfacción de sentirse realizados. Un logro formidable no garantiza alegría, felicidad, amor, ni le da sentido a la vida. Estas dos aptitudes se complementan y me llevan a concluir que un triunfo sin satisfacción es un fracaso. Bien dicho. Por esa razón, no basta con decidir tener éxito. Debes de ir más lejos y encontrar una razón profunda que active ese superpoder, el poder de tu motivo. Motivaciones esenciales. Nuestras motivaciones están determinadas por nuestros valores esenciales, los cuales definen quiénes somos y lo que nos identifica. Son una brújula interna, la luz que nos guía, nuestro sistema de navegación personal. Actúa como un filtro por el que pasan todas las exigencias, requisitos y deseado. Definir y calibrar adecuadamente los valores esenciales es un paso primordial para redirigir tu vida hacia ese gran sueño que tienes tú. Si todavía no lo has definido con claridad, corres el riesgo de tomar decisiones que contradigan tus deseos. Por ejemplo, si le concedes mucha importancia a la honestidad, pero te relacionas con mentirosos, ahí tenemos una incoherencia. Si dejas que tus acciones entren en conflicto con tus valores, terminarás siendo infeliz. Te sentirás frustrado y desanimado. Los psicólogos afirman que nada nos genera más estrés que las acciones y los comportamientos que son incongruentes con nuestros propios valores. Definir los valores esenciales también te ayudará a que tu vida sea más sencilla y eficaz. Tomar decisiones también es más fácil cuando se tienen los valores esenciales. Cada vez que te enfrentes a una elección, pregúntate: ¿concuerda esto con mis valores esenciales? Si es así, hazlo. Si no, mejor ni se te ocurra hacerlo. Esa es la mejor forma de ponerles fin a las preocupaciones y a la indecisión. Ahora nos da un tip aquí. Nos dice que para identificar tus valores esenciales, utiliza una hoja de evaluación de valores que viene en el final de este libro. Ok, para los que no lo tienen, estamos leyendo el libro del efecto compuesto de Darren Hardy. Vamos
en el capítulo 3, página 83, y nos dice que utilicemos la hoja de los valores para identificar nuestros propios valores. La siguiente que nos dice, suena interesante, busca un enemigo. Vamos a ver qué nos dice aquí. Suele motivarnos algo que deseamos o algo que rechazamos. El amor es una fuerza de motivación muy poderosa, pero el odio también lo es. El odio puede ser bueno, a pesar de lo que se diga. Por ejemplo, odiar a las enfermedades, odiar la injusticia, odiar la ignorancia, odiar la autocomplacencia, etc. A veces, en que encontremos nosotros un enemigo nos va a hacer reaccionar. Las situaciones en las que tuve un enemigo al cual enfrentarme inspiraron mi mayor motivación, determinación y la obstinada perseverancia. A lo largo de la historia, las mayores transformaciones y revoluciones políticas fueron el resultado de enfrentarse a un enemigo. David contra Goliat, América contra los británicos, Luke contra Darth Vader, Rocky contra Apolo, los veinteañeros contra The Man, Rush Limbaugh contra los liberales, Lance Armstrong contra el cáncer, Apple contra Microsoft, Microsoft contra Apple. Y podríamos seguir y seguir, y estoy seguro de que ya quedó claro lo que intentaba decir. Los enemigos nos dan una razón para armarnos de valor. La lucha pone a prueba nuestra habilidad personal y determinación. Nos obliga a valorar y a poner en práctica talentos y aptitudes. Sin una lucha que nos motive, nos abandonamos, nos volvemos perezosos y perdemos la fuerza y la determinación. Varios clientes de quienes soy mentor les preocupa que sus acciones se deriven de motivaciones poco nobles. Se sienten culpables por querer demostrarles a sus objetores que están equivocados o por sus deseos de vengarse de quienes afirmaban que ellos no llegarían lejos en la vida o que no conseguirían vencer a la competencia o al querer aventajar a un hermano que siempre los dominaba. En realidad, no importa la motivación que tengas, siempre y cuando, obviamente, sea legal y moral. Y tampoco tiene que ser una grandiosa causa humanitaria. Lo que cuenta es que te sientas plenamente motivado. A veces, ese tipo de motivaciones suele ayudarnos a utilizar una emoción fuerte o una experiencia negativa para alcanzar una meta todavía más poderosa que resulte exitosa. Así fue para Pete Carroll, uno de los entrenadores de fútbol americano más admirados de la historia. Cuando publicamos un artículo sobre él en la revista Success en septiembre de 2008, él nos explicó de esta manera su temprana motivación. De niño, solía ser enclenque. No podía hacer muchas cosas, porque era demasiado pequeño. Tardé unos 2 años en llegar a un punto en el que pudiera ser competitivo. Mientras tanto, durante todo ese tiempo viví con la convicción para probarlo. Me frustraba porque sabía que podía llegar a ser especial. Para Carroll, la necesidad de luchar resultó en grandes logros. El ejemplar de marzo del 2010 de la revista Success publicó una entrevista con el elogiado actor Anthony. Cambios positivos y constructivos. Vamos a platicar sobre los objetivos. Hola Heidi, estamos leyendo el libro del efecto compuesto de Darren Hardy para todos aquellos que quieren alcanzar sus metas, el éxito, lo que quieran, mejorar con pareja. Aquí nos da pasos muy sencillos para que nosotros alcancemos todo sin necesidad de un esfuerzo extremo, ¿no? Sino
poco a poco y esto se va a ir convirtiendo en un efecto bola de nieve que se va a hacer grande, 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 grande. Obviamente funciona en los dos sentidos, tanto lo bueno como lo malo, pero pues aquí tenemos que buscar lo bueno. ¿Ok? Vamos con los objetivos. Como mencioné antes, el efecto compuesto siempre está funcionando y siempre nos llevará a alguna parte. La pregunta es, fuerza implacable y deja que te conduzca a nuevas alturas, pero debes saber a dónde quieres llegar, qué metas, sueños y destinos deseas alcanzar. Cuando asistí al funeral de Paul J. Meyer, otro de mis mentores, recordé la riqueza y diversidad de su vida. Paul consiguió y experimentó y contribuyó más que docenas de personas juntas. La lectura de su obituario me instó a reexaminar la cantidad e importancia de los objetivos que me propongo lograr. Si Paul estuviera aquí, nos diría, si no progresas tanto como te gustaría y sabes que eres capaz de hacerlo, eso significa que todavía no has definido bien tus objetivos. Una de sus frases más memorables nos recuerda la importancia de los objetivos. Aquello que imaginas con intensidad, deseas con el corazón, crees con sinceridad y lo trabajas con entusiasmo, forzosamente tiene que salir bien. Aprender a establecer y a conseguir objetivos de forma eficaz es la técnica que más ha contribuido a la prosperidad lograda en mi vida. Algo casi mágico sucede cuando organizas y diriges tu poder creativo hacia un objetivo bien definido. Lo he visto muchas veces. Los triunfadores han tenido éxito porque han planificado sus sueños. Todo el que tiene un motivo claro, convincente y estimulante, siempre vencerá al mejor de los mejores al ejecutar las tareas indispensables para alcanzar su objetivo. Para descubrir dónde podría ser necesario añadir o reajustar tus objetivos, nos dice que utilicemos la hoja de evaluación de la vida que se encuentra al final del libro. Y ahora, algo muy importante. Nos va a decir Darren cómo debemos de fijar nuestros objetivos. ¿Cómo fijar objetivos? Te revelaré el misterio. Solo vemos, experimentamos o conseguimos aquello que buscamos. Si no sabemos qué buscamos, seguro que no lo conseguiremos. Por naturaleza somos buscadores de objetivos. Nuestro cerebro está siempre intentando hacer que el mundo exterior encaje con lo que vemos y esperamos en nuestro mundo interior. Así que cuando le ordenamos que busque aquello que deseamos, empezamos a visualizarlo. En realidad es bastante probable que el objetivo de nuestro deseo haya estado siempre presente en nuestro alrededor, pero ni nuestros ojos ni nuestra mente estaban listos para percibirlo. Así es como funciona la ley de la atracción. Aquí nos comenta Marielita que sí, muchas veces se ha dado cuenta de que vivimos más en la inconsciencia de las cosas que hacemos. Y es como si todos fuéramos en automático para muchas de las acciones que hacemos diariamente. Entonces, así es como funciona la ley de la atracción. No estamos hablando de ese vudú misterioso, esotérico, que a veces parece esta ley. Se trata de algo mucho más sencillo y práctico. Continuamente nos bombardean con millones y millones de elementos de información, tanto visuales como auditivos y físicos. Para no perder la cordura, ignoramos el 99.9% de todos ellos y solo vemos, oímos o notamos aquello en lo que se centra nuestra mente. Por esta razón, cuando pensamos en algo, parece como si lo atrajésemos a nuestra vida de maneras milagrosas, cuando en realidad no hacemos más que percibir algo que ya estaba allí antes, solo que ahora lo atraemos hacia nosotros. No parecía estar ahí antes o no era accesible para nosotros, sino hasta que enfocamos nuestros pensamientos en su dirección y dirigimos nuestra mente para verlo. ¿Tiene sentido? No es ningún misterio en absoluto, por el contrario, es bastante lógico.
Ahora, con esta nueva percepción, te centrarás en aquello en lo que piensas y de repente lo verás en ese 99.99% de espacio que te queda libre. He aquí un ejemplo muy utilizado, pues es la pura verdad. Cuando decidimos comprar un automóvil, y esto es muy cierto, de repente vemos ese modelo por todas partes. ¿A qué es cierto? ¿No? Es más, piensen en su automóvil favorito, salgan a la calle y me cuentan mañana cómo les fue, si lo vieron o no. Parece como si de un momento a otro ese tipo de auto hubiera inundado las calles, cuando apenas ayer ni siquiera lo habíamos visto. ¿Es eso real? Por supuesto que no. Han estado allí todo el tiempo, pero no les prestábamos atención. No existían hasta que empezamos a pensar en ellos. Cuando definimos nuestros objetivos, le damos al cerebro algo nuevo que buscar o en qué centrarse. Es como darle a la mente ojos nuevos desde los cuales veremos gente, circunstancias, recursos, ideas y toda la creatividad que nos rodea. Con esta nueva perspectiva, un itinerario interno, la mente pasa a establecer correspondencias entre lo externo y los deseos de nuestra mente, que es el objetivo. Así de simple. Es indudable que una vez que hemos fijado nuestros objetivos, surge una diferencia profunda en nuestra forma de percibir el mundo y de atraer ideas, gente y oportunidades. En una de mis entrevistas con Brian Tracy, el señor Don Brian Tracy, él nos lo explicó de esta manera. La gente que está en la cima tiene unos objetivos muy claros. Los triunfadores se conocen bien a sí mismos y saben lo que quieren, toman nota y planifican cómo conseguirlo. La gente sin éxito lleva sus objetivos metidos en la cabeza como si estos fueran canicas golpeteando en una lata. Un objetivo que no se pone por escrito es una simple fantasía. Todo el mundo tiene fantasías, pero estas son como balas sin pólvora en el cartucho. La gente se pasa la vida disparando balas. Así nomás, sin objetivos por escrito. Y ese es precisamente el punto de partida. Entonces, lo primero que tienen que hacer si quieren alcanzar cualquier objetivo es anotarlo. ¿Ok? Te sugiero que hoy mismo le dediques tiempo a la elaboración de tu lista de objetivos más importantes. Te recomiendo que pienses en objetivos en todos los aspectos de tu vida, no solo en los negocios o las finanzas. No caigas en el error de centrarte demasiado en un solo aspecto, excluyendo a todos los demás. Opta por un tipo de éxito general, por un equilibrio en todos los aspectos que sean importantes para ti: negocios, finanzas, salud, bienestar, espiritualidad, familia, relaciones y estilo de vida. ¿Ok? Ahora nos dice Darren, ¿quién debes llegar a ser? Una vez que nos hemos fijado los nuevos objetivos que deseamos lograr, es el momento de preguntarnos, ¿qué debo hacer ahora para lograr mi objetivo? Esta es una magnífica pregunta, pero no es la primera que necesita de una respuesta. La pregunta que debemos hacernos es, ¿quién debo llegar a ser? ¿Quién debo llegar a ser? Es casi seguro que hayas conocido a personas que parecen hacerlo todo bien, pero que no obtienen los resultados que desean, ¿verdad? ¿Y por qué será? Jim Rohn me enseñó lo siguiente: si quieres tener más, debes convertirte en alguien mejor. El éxito no se persigue, ya que cuando perseguimos algo, nos esquiva. Es como intentar cazar mariposas. De manera que el éxito es lo que acabas atrayendo cuando te conviertes en esa persona que quieres ser. Muy buena frase, Jim.
Desde el momento en que asimilé esta filosofía, mi vida y mi crecimiento personal dieron un giro total. Cuando estaba soltero y decidido a encontrar pareja y casarme, aquí viene un tip para todos aquellos que están solteros o que de repente tienen como idea de conseguir a la persona ideal. Darren nos va a decir cómo él lo hizo y pues bueno, está bien interesante esta parte. Desde el momento en el que asimilé esta filosofía, mi vida y mi crecimiento personal dieron un giro total. Cuando estaba soltero y decidido a encontrar pareja y casarme, escribí una larga lista de los rasgos que deseaba encontrar en la mujer perfecta. Entonces llené más de 40 páginas de un diario, del principio a fin, para describirla con todo detalle, su personalidad, carácter, cualidades claves, actitudes, filosofía de vida, incluso el tipo de familia del que debiera provenir, su cultura, apariencia física y hasta la textura de su cabello. Describí a fondo cómo sería nuestra vida y lo que haríamos juntos. Si entonces me hubiera preguntado a mí mismo, ¿qué tenía que hacer para conseguir una chica así? Todavía estaría intentando cazar mariposas. En cambio, revisé la lista y me puse a analizar si yo mismo personificaba esas cualidades. Entonces me pregunté, ¿poseo yo esas mismas cualidades que le estoy exigiendo a ella, o sea, a la pareja que Darren Hardy estaba buscando? O sea, yo tengo las cualidades que también busco. Después, ¿qué tipo de hombre buscaría una mujer así? ¿Quién debo yo llegar a ser para atraer a una mujer de esa naturaleza? Aplica en ambos sentidos, ¿no? En la parte de, obviamente, Darren pues buscar a su esposa, pero si quieren buscar un esposo perfecto o mejorar también su relación, pues sirve que empiecen a escribir qué es lo que están buscando y qué es lo que quieren. Entonces, a continuación llené otras 40 páginas más para describir los rasgos, cualidades, comportamientos y actitudes y características que yo mismo necesitaba adquirir para llegar a ser quien me proponía. Después me esforcé para personificar y conseguir esas cualidades. ¿Y sabes qué pasó? ¡Funcionó! Mi mujer Georgia parece sacada de las páginas de mi diario, ya que ella responde al 100% de la descripción y requisitos fijados por mí. La clave estuvo en tener claro cómo debía ser yo, primero para poder atraer y conservar a una mujer con todas esas cualidades que yo estaba pidiendo. Y lo siguiente fue esforzarme. Bendición, tío. Fue esforzarme para conseguirlo. Gracias por estar aquí. Entonces nos dice Darren, para llegar a ser quien queremos ser y lograr lo que deseamos, es preciso identificar los malos hábitos que tenemos y los nuevos hábitos que necesitamos adquirir. Entonces por ahí también nos pone un ejercicio. Siguiente, aprende a comportarte. Vamos a planificar el proceso que necesitas seguir para lograr los objetivos que te has propuesto alcanzar. Este es el proceso de ejecución o en algunos casos de no ejecución. Lo que te separa de tus objetivos es tu comportamiento. Uy, fuerte. ¿Qué comportamientos debes de abandonar para que el efecto compuesto no te arrastre hacia un desastre? Y, por otro lado, ¿qué comportamientos debes introducir en tu vida diaria para cambiar tu actual trayectoria y debes dirigirte en una dirección más beneficiosa? En otras palabras, ¿qué hábitos y comportamientos necesitas eliminar y añadir en tu vida? Tu vida se resume en esta fórmula. Ahí vamos a ver la fórmula. Nos dice
Acá está. ¿Ok? Tu elección más tu comportamiento, más tus hábitos, más el efecto compuesto, que es la acción repetida, ¿no? Nos va a ser igual con el tiempo a nuestros objetivos. Por ese motivo es fundamental identificar los comportamientos que bloquean la ruta hacia nuestros objetivos y aquellos que nos ayudan a lograrlos. A lo mejor crees que tienes tus malos hábitos bajo control, pero te apuesto lo que quieras a que no es así. En este caso, la técnica de anotación también es muy eficaz. Por ejemplo, hablemos claro. ¿Sabes con exactitud cuántas horas pasas frente al televisor cada día? ¿Cuántas horas te la pasas enfrente del celular? ¿Cuántas horas te la pasas viendo noticias? ¿Cuántas horas te la pasas viendo deportes? ¿Cuántas horas te la pasas viendo moda? ¿Cuántas horas te la pasas poniéndote al día con tus objetivos y con los logros de los demás? ¿Sabes cuántas latas de refresco te bebes al día o cuántas horas de trabajo no productivo pasas en Facebook, Instagram, TikTok, peleándote con personas en línea, etcétera? Como recalcábamos en el capítulo anterior, lo primero es ser conscientes de nuestro comportamiento. Cuando empezaste a relajarte, nos pregunta igual aquí, ¿cuándo empezaste a relajarte y a desarrollar un mal hábito involuntario que hoy te está llevando por el camino equivocado? No hace mucho, un prospecto ejecutivo con quien colaboro en una junta directiva de una entidad sin ánimo de lucro, me contrató para ser su mentor y ayudarle a mejorar su nivel de productividad. Le iba bien, pero él sabía que podía optimizar su tiempo y rendir más con algo de coaching. Entonces, lo insté a que anotara sus actividades durante una semana. Y una vez más observé algo que encuentro muy a menudo. Le dedicaba una cantidad enorme de tiempo a las noticias, 45 minutos por la mañana. Leía el periódico 30 minutos. Escuchaba noticias en su trayecto al trabajo y la misma cantidad de tiempo cuando conducía de vuelta a casa. Durante el día leía varias veces las noticias en Yahoo, lo que representaba mínimo 20 minutos. Cuando llegaba a casa, veía los últimos 15 minutos de las noticias locales a la vez que saludaba a su familia. Y luego les dedicaba 30 minutos más a las noticias de deportes y otros 30 al telediario de las 10 de la noche antes de acostarse. En total, pasaba 3 horas y media al día informándose. Y esta persona no era un economista, ni siquiera un comerciante de materias primas. Su trabajo tampoco dependía de las noticias de última hora. De manera que el tiempo que pasaba leyendo el periódico, escuchando noticias en la radio y viendo telediarios, superaba con creces al necesario para ser un votante informado o un ciudadano activo en la sociedad. Incluso era demasiado para ampliar sus aficiones. En realidad, se beneficiaba muy poco de los programas que elegía, o quizás de los que no elegía. Entonces, ¿por qué les dedicaba casi 4 horas al día? La respuesta es porque era un hábito. Así las cosas. Le sugerí que no encendiera ni la tele ni la radio, que cancelara la suscripción al periódico y que instalara un sistema de RSS para seleccionar y recibir solo las noticias que considerara importantes para sus negocios o aficiones. Con esta simple acción, en cuestión de un instante se liberó del 95% de todo ese ruido que consumía su tiempo y saturaba su mente. Ahora podía enterarse de todo lo que le interesaba al menos en 20 minutos al día. De esta forma, esos 45 minutos por la mañana durante el trayecto al trabajo y esa hora por la tarde le quedaban libres para realizar actividades productivas como hacer ejercicio, escuchar material instructivo de autoayuda, leer, planificar, preparar asuntos y pasar más tiempo con su familia. Es decir, para disfrutar más su calidad de vida. Hoy en día,
me dice que nunca se había sentido menos estresado. Escuchar noticias negativas de manera constante causa ansiedad. Y más inspirado y centrado que ahora. En conclusión, un pequeño cambio en sus hábitos significó un enorme salto hacia adelante que redundó en mayor equilibrio y productividad. Muy bien, ahora les toca a ustedes y a mí. Saquemos la libreta y escribamos 3 objetivos principales. Luego, hacemos una lista de los malos hábitos que están impidiendo que progresemos en cada aspecto de nuestra vida y los vamos a anotar todos. Y aquí terminamos por el día de hoy. Ya en la página 93, eso se les queda, ¿no? Saquen sus libretas, empiecen a pensar. Empiecen a pensar en sus objetivos, en qué es lo que quieren, que realmente tenga una motivación con esta parte que nos dice Darren Hardy de nuestros valores, ¿no? ¿Qué nos va a mover a nosotros para alcanzar esto? Entonces, también importantísimo, anótenlo todos los días, anótenlo, recuérdenselo, porque el que se quede en la cabeza pues no nos ayuda. Ya nos lo dijo también por ahí. Ya se me fue. Brian Tracy, ¿no? Que se lo dijo a su vez a Darren Hardy. Entonces quiero agradecerles por estar aquí durante toda la hora. Les recuerdo, estamos leyendo el libro del efecto compuesto de Darren Hardy. Un libro que te va a ayudar con pequeños pasos a alcanzar lo que quieras a través de buenos hábitos y constancia. Excelente. Los dejo. Muchas gracias. Bonito día. Nos vemos mañana.